muchísimas gracias por estar aquí. Disculpad este pequeño retrasillo, pero bueno, como sabéis, hemos tenido ahí al lado al rey Joffrey y entre que me han dejado salir y tal, pues he tardado un poco y también vosotros, pues todavía queda gente entrando. Hoy tenemos con nosotros en esta charla a Ale Ribeiro, allí al fondo, y a Ramón Bax, aquí a mi izquierda. Y la idea es que tengamos una conversación pues distendida, yo les iré preguntando, pero la idea es que también vosotros levantéis la mano y vayamos hablando sobre la ciencia en Star Wars, que es un tema que la verdad es que yo no lo sabía, pero me he fijado que en la web, en el YouTube mismo de Star Wars, hay como una serie de episodios específicamente hablando sobre la ciencia en Star Wars y van haciendo diferentes demostraciones y van haciendo... Entonces me resulta bastante curioso que la misma compañía, digamos, pues obviamente cuestione sus propios aparatos, cacharros y fuerzas que existen en este universo. Sí. A la hora de ofrecer una mirada científica hacia el universo de Star Wars, ¿cuál es el primer problema que nos encontramos? ¿Cuál es el Alex? primer problema? ¿Cuál es la primera cosa que vemos que decimos, esto no puede ser? Es una lista larga. O sea, es una lista larga. Hay unos cuantos. Hay Primero, a ver, yo creo que habría que matizar que Star Wars es fantasía, ¿no? Claro, exacto. No, y hay que decir que en realidad, lógicamente, Star Wars es, sobre todo, primero, entretenimiento, diversión. Entonces, hay conceptos de la ciencia que no hay por dónde cogerlos porque es que no se sostienen, pero no es lo que vende Star Wars. O sea, no vemos Star Wars porque nos vaya a contar cómo funciona el universo, sino porque estamos viendo una historia de Jedi, Sith y demás que nos gusta por la historia. Entonces, bueno, lógicamente dentro de eso pues hay cosas que dices, oye, pues en esto habéis acertado, y otras que dices, aquí era mejor, que no hacía falta que lo probaseis. Pero bueno. Claro, cuando se crea un mundo de fantasía, siempre se busca, digamos, una coherencia, ¿no? Es decir, Claro. que todo lo que suceda en ese mundo sea coherente desde el episodio 1 al 8. Pero de repente un día a George Lucas se le ocurre inventar los midichlorianos, Sí. que son la forma de justificar, incluso biológicamente, Ya. ¿qué es la fuerza? Cuando algo había sido siempre una cosa mística, Claro, ¿cómo sí, mágica, ¿no? sentó vosotros que hace 20 años, en el año 99, cuando George Lucas salta con ese tema que un poco rompe, ¿no? Y dando una versión científica, lo que hace es romper todo el canon, Sí, ¿no? a ver, a mí me cogió, o sea, yo era bastante más joven, pero sí que recuerdo que la reacción de la comunidad de fans de Star Wars fue, ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de salir con los midichlorianos si estábamos muy bien como estábamos? Y en realidad es gracioso porque con el estreno de Los Últimos Jedi, yo publiqué un artículo en el blog explicando que, bueno, decíamos, bueno, ¿qué podría ser la fuerza? ¿Qué equivalente podríamos encontrar en el mundo real? Y no hay ninguno evidente, pero dentro del mundo de la física cuántica sí, hay el entrelazamiento cuántico, que es básicamente, si tú tienes dos partículas en contacto y te las llevas a dos lugares completamente diferentes del universo, puedes analizar cómo cambia una partícula estudiando solo la otra. Y dentro de lo que es el mundo de física cuántica sí habría cosas que podrías, no quiere decir que cosas como la fuerza fuesen reales, pero que en la pequeña escala del mundo en miniatura, sí podrías tener algo parecido a lo que es la fuerza. Ya digo, o sea, no podríamos levantar una nave con las manos y cosas así, ¿no? Pero sí que hay propiedades de la física cuántica que son muy llamativas. Y claro, cuando metes los midichlorianos de por medio, ya esa posibilidad de que sea, no, pues mira, hay cosas de física cuántica que nos permitirían explicar esto, que no podemos hacerlo así de grande, pero bueno, podría servir, ya sale por la ventana. Y no, los midichlorianos tienen algún sentido con la fuerza, no, ninguno. Y la idea buena que tenían, la tiraron por la ventana. ¿Quién no ha probado abrir una puerta con la fuerza alguna vez? Sí, ¿no? O estrangular a alguien. O que cuando termine esta charla, si vemos que no estamos contentos, decir, no, olvidadlo y que funcione, ¿no? Estaría bien, pero no va a pasar. Esa cena que tú dices, esa cena que tú dices, la del estrangulamiento, tiene lugar también en otro espacio, en otro lugar, también un poco cuestionable, ¿no? Que es la estrella de la muerte. ¿Sería posible construir una estrella de la muerte? En realidad sí. O sea, no es tan descabellado como parece en cuanto a... Es decir, físicamente es posible. Es posible, es una obra faraónica, pero el principal escollo de la estrella de la muerte es más bien, por un lado, el coste económico, y hay que contar que hubo una petición al gobierno de Estados Unidos hace unos años de cuánto costaría construir la estrella de la muerte. Era una petición... Es un presupuesto, ¿no? Sí, estaba Obama, de hecho, en la presidencia, si no recuerdo mal, era un grupo de... No sé, era un grupo de fans o una persona, pero le contestaron.
Liceo calculaban que era un par de trillones de dólares o algo así, y que en estos momentos no encajaba en el presupuesto de Estados Unidos. O sea, una cosa... No le des ideas a Trump. Que... No, pero hay que decir que la idea de la estrella de la muerte, ya os digo, desde el punto de vista de la ciencia, en realidad es muy interesante porque hay un satélite de Saturno que se llama MIMAS, que tiene un poquito menos de 200 kilómetros de diámetro, que es que parece la estrella de la muerte de verdad porque recibió un impacto gigantesco hace miles de millones de años que le provocó un cráter en uno de los lados del satélite. Y es que es clavado la estrella de la muerte, es la misma, o sea, tiene prácticamente el mismo aspecto. ¿Se podría construir algo así? Sí, se podría construir, ya digo, o sea, en cuanto a capacidad tecnológica está muy lejos de lo que podemos hacer hoy en día, pero físicamente es posible construir algo así. Ya que sea un arma de destrucción masiva que utilice energía y tal, eso ya es más complicado, especialmente si hablamos de destruir planetas. Para destruir un planeta como la Tierra, por ejemplo, hace falta la energía que produce el Sol en una semana. Claro, que esto lo puedas construir en una navecita, por muy grande que sea, pues ya es más complicado. Pero la idea en sí de la estrella de la muerte, de la construcción, sí que es posible, sí. De todas maneras, hay que decir que, a ver, cualquier fallo que le encuentres, cualquier cosa que no encaje en la ciencia según Star Wars, es que un fan de Star Wars te va a decir, no, pero se va a justificar, siempre se buscará una justificación. En cambio, un fan de la ciencia ficción, Star Trek o cualquier película que sea más fidedigna con la ciencia ficción, pues ahí no tiene escapatoria, porque se está jugando con la realidad, ¿no? Con lo que podría ser real, ¿no? Pero en Star Wars siempre hay algo mágico, algún elemento que dices, no, pues mira, los midichlorianos, o yo qué sé, ha sido un mago o un Jedi que lo hizo. Estábamos comentando antes que tú has trabajado, ¿no?, con el universo Star Wars hace ya unos cuantos años. Unos cuantos años, ya. Tú hiciste lo que se llamaba el universo expandido, ¿no?, que era pues eso, ese universo que iba contando las tres historias que cuando ya comentábamos que cuando lo compró Disney decidió que todo eso no valía y que valdría todo lo que se haga a partir de ahora. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con el universo de Star Wars? Bueno, guay, porque... A ver, no, guay, pero siempre me quedó la espinita de que, claro, en ese momento estaban estrenando las precuelas famosas, ¿no? La amenaza fantasma, el ataque de los clones, y claro, yo quería dibujar a Han Solo y no me dejaron. Pero bueno, los pude hacer luego más tarde en historias cortas, porque hice unas cuantas historias cortas para el Star Wars Tales, que era una revista que salían historias cortas. Y los pude finalmente dibujar, pero claro, casi todas las miniseries que hice estaban ambientadas en esa época, ¿no? La República antes del Imperio, digamos, ¿no? Pero bueno, la experiencia pues brutal, igualmente, es igual, aunque no dibujé a Darth Vader nunca, pero hostia, yo era un fan, yo tenía las figuritas, hasta ayer le comentaba que bueno, era de los que tenían en casa una colección de figuras de Kenner y navecitas, que todavía tengo, por cierto. Y claro, era un friki en la época donde no existían los frikis, ¿no? Y bueno, me sabía los modelos de todas las naves, tenía catálogos, había comprado libros que no se encontraban en ningún lado, pero bueno, me había hecho un poco... Y claro, cuando tuve la oportunidad de dibujar Star Wars, pues ya lo tenía todo hecho. Si es que ya me las sabía de memoria las naves. Me decían, dibuja la lanzadera Tididium de clase Lambda. No, sí, ya de memoria. Bueno, en fin. O sea, de hecho, le consultaban a él, señor Las Naves, oye, está bien, este es el... Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, ir levantando la mano y irán llevándoos el micro. Eso que quería comentar, hablando de Han Solo, ¿no? Que claro, una de las más sonadas de Star Wars es obviamente los parsecs, el corredor de Kessel, la frase famosa de yo hice el corredor de Kessel en 9 parsecs, eran 12 en realidad, y claro, como en la película originalmente el parsec se utilizaba como medida de tiempo, en realidad es una medida de distancia, luego ya se la corrección de no, bueno, pero ¿qué hay que decir de distancia? Sí, porque además ahí usaban conceptos científicos terrestres. Sí, claro. sí, o sea, sí, que también es algo llamativo, ¿no? Porque es una galaxia muy lejana, un tiempo muy lejano, pero tenemos el parsec. O sea, y el concepto de año luz y todo eso, sí, ¿no? Sí, a ver, el concepto de año luz en realidad es, pensando en la posibilidad de que haya vida en otros lugares de la galaxia y demás, no es un concepto descabellado en el sentido de que la velocidad de la luz es universal, 300.000 kilómetros por segundo, un año luz, por tanto, es un concepto que tiene sentido. Ya, pero lo podrían haber tenemos llamado, el problema de, yo qué sé. Claro, tenemos el problema de que es un año luz terrestre. Exacto, Claro, no tendríamos el año sería algo más, claro, sería un año terrestre y eso ya sé que es más, pero utilizar la luz como patrón de medición del tiempo,
en función de la distancia que recorre en X tiempo, sí es una buena idea. El problema del parsec, claro, es decir, no, dice el corredor de Kessel en 9 parsecs. Es como decir, he hecho una maratón de 42 kilómetros en 36. Claro, es como decir, no, yo es que soy corredor de fondo. 10 kilómetros, no, 200 metros. Es un poco... Un poco relativo. Sí, es muy relativo. ¿Hay por ahí alguna micro, alguna mano? No sé si hay... No sé. ¿Hay micro, no hay micro? Es que no veo ahora mismo, perdón. Ahora. Sí, ¿alguna mano? Seguimos. De momento parece que... Otro asunto también muy cuestionable y que me parece muy interesante del que hablar es el de la energía. Es decir, hablabas tú antes de la estrella de la muerte, que sí sería físicamente a lo mejor posible construirla, pero obviamente que tenga la energía y la potencia de destruir un planeta, pues ya sería como más complicado. Pero bueno, nos encontramos objetos más pequeños, como de este tamaño, como un sable láser que es capaz de emitir una luz tremenda, pero no quemarle la mano al Jedi que está llevándolo. Sí, es volver un poco a ignorar principios de la física, ¿no? Porque, por ejemplo, el sable, ¿cómo funciona? ¿Cómo es posible que el sable, la longitud del sable esté definida y sepa el láser dónde rebotar sin que haya nada que marque el límite, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de... Pero la eterna pregunta es, ¿se puede regular la distancia del sable? Sí, eso también estaría bien saberlo. Es como un metro de esos alargables, ¿no? ¡Hostia, me he pasado! Perdona Paco. Pero claro, una distancia por defecto, ¿no? Te traerá una distancia por defecto. Claro, pero a lo mejor se puede regular, hostia, un poco más larga. Claro, pero no si eres Yoda que Darth Vader. Claro, si estás allí, imaginaos a Yoda, con el maestro, con el alumno... Evidentemente el sable de Yoda tiene que ser más corto. Claro. El de Mace Windu puede ser lo largo que quieras, pero el de Yoda es así. Esto se nos está yendo un poco de las manos y acabamos de empezar. O sea, yo no me hago responsable de lo que aquí se termine diciendo. Lo que sea. O sea, bajar el nivel es difícil, o sea, que no os preocupéis. O sea, ya hemos tocado fondo y a partir de aquí ya solo se puede remontar, ¿no? Sí, no. De hecho, otra cosa también me parece muy interesante que precisamente el último episodio planteaba cuando veíamos qué es lo que pasaba, ¿no? Cuando viajaban en el hiperespacio. Sí. Y ese concepto del hiperespacio, ¿qué es el hiperespacio en Star Wars? El hiperespacio en Star Wars está planteado como una dimensión fuera del espacio, entre comillas, para poder cubrir grandes distancias en poco tiempo. Hay que decir que dentro de las ideas que no se atañen a la... O sea, que no se ciñen estrictamente a la ciencia, no es la peor, porque la peor es viajar más rápido que la luz directamente, porque hay que decir que para poder viajar incluso al 100% de la velocidad de la luz, hace falta energía infinita. Tú puedes viajar al 99, todos los 9 que quieras, pero nunca llegar al 100% porque hace falta energía infinita. Lógicamente, para ir aún más rápido que la luz, más energía y ya estamos en infinito. O sea, de ahí no puedes subir a ningún sitio. Entonces, la idea de que haya una dimensión adicional no tiene sentido en cuanto a que nuestro universo está compuesto por 3 dimensiones. Añadir una dimensión más, en realidad, sería un problema serio para nosotros. Pero sí juega con una idea que está basada en la ciencia y que además es interesante. El hiperespacio en Star Wars se ha planteado como una dimensión extra, pero lo podemos entender como un agujero de gusano. El agujero de gusano, que además en Star Trek, por ejemplo, es también un recurso que aparece con mucha frecuencia, sí está basado en la ciencia. De hecho, surge de la teoría de la relatividad de Einstein. Al resolver las ecuaciones de Einstein, encuentras lo que es un agujero de gusano, que es básicamente un túnel, un atajo en el espacio-tiempo. Tenemos el espacio-tiempo, que es como una lámina, y lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein es posible plegar una parte del espacio y en vez de recorrer toda esa distancia, simplemente atravesarlo, como si fuese eso, un atajo. Entonces, claro, puedes cubrir una distancia muy grande sin viajar a una velocidad cercana a la de la luz y, por tanto, sin violar las leyes de la física. El único inconveniente es cómo creamos un agujero de gusano. A día de hoy, lo que sabemos es que teóricamente es posible, es decir, en el universo podrían existir, pero para poder crearlos hace falta algún tipo de energía exótica, algo que sea como una antigravedad, por decirlo así. No hay ninguna partícula a día de hoy que cumpla esa función y, aunque la encontrásemos, hace falta una cantidad de energía realmente grande, ¿no? Entonces, como digo, no es la peor solución, no es estrictamente científica, lo ideal seguramente sería el agujero de gusano, pero no es la peor. Y luego la representación del movimiento de las estrellas no es tampoco una... O sea, no es una mala forma de representarlo, visualmente queda bien, pero claro, ya estamos hablando de que salimos a una dimensión adicional, seguramente las estrellas que tienen 3 dimensiones no las verías, ¿no? Pero bueno, ¿y lo estético qué es? Eso sí. Que hagan así. Sí. Claro, es decir, al final es un poco lo que tú decías, ¿no? Es un mundo de fantasía, pero
Tú antes has hecho unas declaraciones un poco polémicas al comparar Star Wars con Star Trek, diciendo que Star Trek es la que realmente sigue los patrones científicos reales y Star Wars como se los inventa, ¿no? Se inventa su mundo. A ver, son dos maneras válidas. Es decir, tú puedes hacer una película fantasía con ciertos toques científicos y puedes hacer una película de ciencia ficción que básicamente tienes que ir con mucho ojo y tienes que tener con consultants y con gente que sepa de ciencia para que no entrar en contradicción con lo que ya existe, ¿entiendes? Pero bueno, la palabra ficción de ciencia ficción pues te ayuda, ¿no? Es decir, bueno, es el comodín para inventarte ciertas cosas. Y también que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si nos ceñimos en la física tal cual, las batallas de los TIE Fighters y las naves de Star Wars no serían así, porque claro, en el espacio no tienes, la atmósfera te ofrece fricción, es más fácil cambiar de rumbo sin necesidad de utilizar demasiado combustible, lo vemos con los aviones constantemente. En el espacio no hay nada, la única forma de cambiar tu rumbo es con más combustible para acelerar y poder cambiar la dirección. Entonces, esas escenas de combate tan espectaculares que vemos, si fuesen en la vida real, serían extremadamente lentas, no habría toda esa acción. Entonces, oye, a veces es bueno incluso porque... ¿Sabes que eres un romperrollos? Sí, no, me lo dicen a menudo, Esa era la idea de juntaros, ¿eh? Es decir, ¿no? Esa de juntado para que nos tire hacia abajo y nos ponga los pies en la tierra y tú vuelvas a decir otra vez qué fantasía y ya está. No, pero de hecho, una cosa que me he dado cuenta es que no me suelen invitar a las fiestas. No, pero hay que decir también que es como digo, o sea, a veces es, pues como decías, como bien decías, ¿no? La ficción a veces necesita un punto de fantasía y un punto para que nos atrape, ¿no? La típica escena de persecución a través de un cinturón de asteroides. Ves los asteroides por todas partes y dices, es que es mejor que sea así, porque la realidad es que si estuvieses en el cinturón de asteroides de verdad, no hace falta ni que maniobres la nave. Tú pones piloto automático en línea recta y tiras, no pasa nada, porque la distancia entre... es miles de kilómetros. O sea, la distancia entre un asteroide y otro es miles de kilómetros. Si lo que viésemos, si lo que vemos en el cine fuese real, en realidad no habría planetas. O sea, no existirían los planetas. De hecho, podríamos decir, bueno, es que un cinturón de asteroides con esa densidad, lo que quiere decir es que el sistema en el que está teniendo lugar es un sistema en formación. Los planetas no han nacido todavía porque está condensándose el material. Pero claro, no es en donde tiene lugar en Star Wars, ¿no? Pero eso, o sea, a veces sí que es verdad que hace falta que, claro, al final lo que estamos viendo es cine, lo que estamos viendo es entretenimiento, queremos ir a divertirnos. Es verdad que hay películas tipo Interstellar, por ejemplo, que ahí sí que se busca el acercar la ciencia de una manera que sea pues entretenida y claro, y la historia ya no va en cuanto al espacio, sino a lo que pasa con los personajes, etcétera. Entonces, es verdad que a veces hace falta el decir, bueno, la ciencia la dejamos un poquito a un lado, no pasa nada porque queremos hacer esto y esto creemos que es lo que va a gustar a la gente. Y en ese caso, o sea, ¿quién puede decir nada, ¿no? Ahí tenemos un voluntario. Aquí nuestro compañero de staff lleva unos días de carreritas que él, una maratón, no lo sé, pero está cerca, o sea, poco le falta. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntar si hay alguna opinión oficial de la comunidad sobre las máquinas que son conscientes de sí mismas, porque, Sí. por ejemplo, en Star Trek sí que con Data, ¿no? Data se plantea mucho ese tema, pero en Star Wars, por ejemplo, nadie se plantea que C-3PO sea plenamente consciente de sí mismo y Sí. nunca le dan importancia a la revolución de las máquinas, ¿no? Ni a toda esa... No sabía si la comunidad tiene una opinión al respecto o... La robótica es un tema recurrente, ¿no? Sí, el mundo de inteligencia artificial es un tema complicado, es un mundo que da para horas. La pregunta, si te digo la verdad, no estoy seguro de haberla entendido del todo, pero intento responderla y si no sé si me lo vuelves a decir. Sí que hay un punto que sí que es importante y del que ha hablado incluso científicos como Stephen Hawking, decir, bueno, la inteligencia artificial puede que llegue un momento en el que sea consciente de sí misma y decida que no nos necesita, que somos demasiado imperfectos como para necesitar el mundo. ¿Es posible que lleguemos a crear una inteligencia que sea tan sumamente perfecta, que sean mejores que nosotros? A día de hoy no hay nada que nos haga pensar que es así, porque ni siquiera entendemos cómo funciona el cerebro humano. Y el cerebro es una máquina de ingeniería que es fascinante para la gente que lo estudia. Entonces, claro, pensar que unos robots, al menos a corto plazo, en las próximas décadas, vaya a ser consciente de su propia existencia, que es lo que realmente define a un ser humano, es que no estamos ni siquiera cerca de tener una conversación real con un robot. Sí que podemos tener una base de datos gigantesco de frases e incluso parámetros básicos de cómo reaccionar según qué se dice, según cómo detecta las emociones de la persona con la que está hablando, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es que tú le digas a una inteligencia artificial, cuéntame tus impresiones sobre Kafka.
O sea, estamos muy lejos de ese punto. Entonces, dentro de responder a tu pregunta, Star Trek, sí que es verdad que, al menos hasta donde yo recuerdo, porque es verdad que no soy un gran conocedor de Star Trek, los robots sí que se muestran, ¿no? Que son conscientes de su existencia. C-3PO, sin embargo, es más como, o sea, está ahí, tiene un montón de protocolos, conoce todos los idiomas habidos y por haber. Son criados. Pero no, sí, exacto, no parece que sea consciente de que realmente existe. Entonces yo creo que lo que pasa es Star Trek sí se enfrenta a esa cuestión de una manera un poco más intelectual y decir, bueno, ¿cuál sería nuestra relación con estos robots si realmente llegasen a existir en algún momento? Mientras que en Star Wars es, no, mira, están ahí, son una pasada, pero son robots. Y fíjate que en Star Trek, incluso en Star Trek, la época más avanzada de Star Trek que se ha hecho, que es la nueva generación, Sí. Data, o sea, creo que era el siglo 30 y algo, ¿no? Sí, algo así. Data es lo más, es Sí, decir, es el único robot que hay así con consciencia y tal, y ni siquiera es perfecto. Entonces, ahí se han curado en salud, te han dicho, bueno, mira, es lo único que nos queda por descubrir realmente, Sí, ¿no? sí, el es cerebro humano, ¿no? Exacto, es que ese es uno de los grandes desafíos de la En ciencia cambio, moderna. claro, los de Star Wars, lo que decíamos, son como, pues eso, electrodomésticos Sí, que hablan. Hay Y una especialización, ¿no? Porque está el de protocolo, está el de cocinero, está Sí, sí, sí. el soldado. Está, no hay, mira, por ejemplo, no verás un robot haciendo cargos importantes. Claro. No hay ningún oficial robot, ¿no? Sí, sirvientes, y Son en Star Wars sirvientes. al final nunca ves a un androide reflexionando sobre la vida, por ejemplo, y Data, sin embargo, eso es Sí, un es un personaje... filósofo. Sí, exacto, exacto. No sé si contestaba eso a tu pregunta, era... Hola. Hola. Yo tengo dos preguntas para vosotros. Una, ¿pensáis que la fuerza de los Jedi o de los Sith, tal como lo plantea Star Wars, el universo Star Wars, se podría explicar con la ciencia? Es decir, con números y letras, fórmulas. No he entendido la pregunta, disculpa. Os he entendido los Jedi y los Sith, pero no he entendido que habías dicho luego. Sí, se te oye un poquito bajo. Se oye un poco mal, habla un poco más alto, perdona. Que si pensáis personalmente, ¿ya se me oye? Que si la fuerza de los Jedi o de los Sith, tal como lo plantea el universo Star Wars, se podría explicar con la ciencia. Bueno, hemos hablado un poco de los midichlorianos. Sí, era lo famosos. que comentábamos. A escala, o sea, a gran escala, no hay nada en la ciencia y en la física y en nuestra comprensión de la física actual, ni parece que la voy a ver en el futuro, que permita explicar cómo podrías levantar una nave sin tocarla, por ejemplo, algo así. Entonces, en ese sentido, la fuerza dentro de lo que, como decía, el mundo de la física cuántica, dentro del mundo de lo muy pequeñito, el mundo de los átomos, hay algunos fenómenos que sí se podrían parecer, como explicaba el entrelazamiento cuántico, que es dos partículas que, estando a una gran distancia, en dos puntos diferentes del universo, están conectadas, pero en lo que es el mundo de lo muy grande, el mundo donde la gravedad gobierna y el mundo, pues eso, de los seres humanos, no hay nada, en principio, que haga pensar eso, que se pueda explicar de otra manera. Bueno, precisamente la fuerza es de las cosas de Star Wars que eran una especie de mito, leyenda, ¿no? Sí. Que funcionaban con un poco de... como si fuera una religión, ¿no? Sí, exacto. Que es algo que vemos en los últimos Jedi. Entonces, claro, por mí yo estaba perfecto con eso. Es decir, ¿En qué momento se fastidió la cosa? midichloriano. Claro. A ver, ¿por qué narices vas a explicar una religión y darle un sentido, ¿no? La gracia era la mística, ¿no? De hecho, Yoda era una especie de maestro japonés, ¿no? De la cultura asiática y tal, que era como muy zen todo. Y claro, te lo quieren justificar de manera científica y no es necesario. Hubiese quedado todo mejor más abstracto, ¿no? Claro, no tienes por qué, ¿no? Otra cosa también... Espera, tenía otra pregunta. Sí. Tienes una segunda pregunta, La ¿verdad? segunda pregunta era, ¿qué pensáis vosotros personalmente, sobre la teoría que hay por ahí de que Palpatine es el padre de Anakin? Ostras. Esa es buena, esa es... Sí, es verdad, lo había oído. Sí, Sí, yo la he oído. No, a ver, a mí es que... A ver, yo reconozco que no suelo pensar en ese tipo de teorías dentro del mundo de Decían que era superhéroes hijo y de la demás. fuerza, ¿no? El Anakin era hijo de la fuerza. pero- Sí, Era como Jesucristo, ¿no? Que había nacido... Sí, de todas maneras, tengo que decir que el universo expandido, la gracia del universo expandido es que los fans eran los que creaban el universo expandido con las teorías, con las ideas, y lo iban construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, esto es una teoría tan válida como cualquier otra. Es decir, a mí personalmente me gusta más creer que no tiene mucho sentido, porque creo que la historia de Anakin, tal y como vemos en las precuelas,
tiene mucho sentido el cómo está pensado. Y además vemos la manipulación de Palpatine. Es decir, creo que esa es a mí personalmente es la que me Las convence precuelas, más. a ver, fueron muy criticadas en su época, pero vistas con el tiempo, dices, hostia, son necesarias. Es decir, tenían que explicarte cómo llegaba todo eso. Sí, y lo mismo podemos decir de las nuevas, ¿no? Los últimos ya he recibido muchas críticas por lo que pasa en la película, todos lo sabemos, creo, y si no lo sabemos no os lo voy a reventar, no os preocupéis. Y sin embargo también, al final, hay dos opciones, una de dos, dejamos los 3 primeros episodios como las joyas de la corona y no hacemos nada más, y eso es lo que tenemos, pero entonces estamos haciéndonos preguntas, pues eso, como si Palpatine puede ser el padre de Anakin y no tenemos respuesta, o hacemos más episodios y los respondemos. Entonces, claro, ya tenemos que aceptar que va a haber respuestas que a nosotros personalmente, como fans de Star Wars, no nos gusten. Pero yo personalmente prefiero eso a quedarnos con tres películas y no tener nada más. Yo en todo el universo Star Wars siempre he preferido que te dejen con la duda. Porque cuando empiezan a contarte el porqué de todo, dices, hostia, a lo mejor no es lo que esperabas, ¿no? Entonces, que no te lo cuenten. Yo no Yo creo estoy... que es un poco lo que ha pasado con la última, ¿no? Precisamente el no... Los fans, parece que muchos fans se sintieron traicionados porque no se cumplían una serie de expectativas que ellos mismos habían puesto. Y al final pasa eso un poco, el ser presa de los fans a la vez te lleva a que si no les contestas o precisamente le das una respuesta que no es la que ellos esperan, pues Yo noto aquí un cierto enganchón disimulado sobre los midichlorianos. O sea, yo eso lo tengo que decir. Noto... Te ha dejado marcado, ¿no? Joder, destrozado. Otra cosa también curiosa en el universo Star Wars, que obviamente desafía todas las leyes de la ciencia, es que todos los planetas son prácticamente habitables, ¿no? En todos Sí. más o menos hay la misma atmósfera, todos los seres humanos y no humanos respiran más o menos todos el mismo tipo de oxígeno. Nunca vemos una máscara, de hecho creo que nunca se ha visto ningún personaje con una máscara. A mí lo que me fascina realmente es una cuestión, el idioma. Sí, Todos, por sí, el idioma supuesto, es buena hablan también. inglés. El idioma, sí, la del idioma es buena. No, hay que decir que, a ver, esa es una de las preguntas que tiene su lógica. Es decir, vemos todos los planetas habitados y más. Bueno, es que si están habitados tienen que tener ciertas condiciones y sí que es verdad que a día de hoy, y en la ciencia lo que sabemos es que la Tierra es el único planeta que tiene vida. Por tanto, sabemos que las condiciones de la Tierra en otros lugares del universo deberían ser hospitalarias y, por tanto, podría haber vida. Entonces, sí que tiene sentido que lo que te encuentres sean variaciones de la Tierra dentro del universo de Star Wars. Hay que decir, de todos modos, que está la luna de Endor, que no recuerdo ahora cómo se llama, que es el hogar de los Ewoks. Sí. Por ejemplo, esa idea sí es muy interesante porque hay que pensar que esto se plantea en el retorno de... Claro, es una luna que es del año 80 y pico. del 82. Del 82. Sí. En aquel momento, para ponerlo en perspectiva, ni siquiera estábamos seguros de que hubiese otros planetas, o sea, de que los planetas alrededor de otras estrellas fuesen abundantes. De hecho, se pensaba lo contrario, se pensaba que la mayor parte de las estrellas del universo están solas y que no tienen planetas a su alrededor. Fue en 1992 cuando se descubrió el primer exoplaneta alrededor de un púlsar, de una estrella, del cadáver de una estrella, y a día de hoy ya sí que sabemos que prácticamente todas las estrellas del universo, por no decir todas, tienen al menos un planeta a su alrededor, al menos uno. Y ellos lo que planteaban es que ya no es el planeta, sino el satélite del planeta puede tener vida. Y hoy en día, dentro de esa misión de intentar encontrar vida en otros lugares, se está empezando a plantear ya la idea de que, bueno, alrededor de gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, en el sistema solar no pasa, pero en otros lugares podría pasar, si ese gigante gaseoso está dentro de la zona habitable, que es la franja a la que llamamos que está a la distancia correcta de una estrella para poder tener agua líquida en superficie, etc. Si tenemos un gigante gaseoso, pero tiene una luna con un tamaño como el de la Tierra, será un planeta más o menos como el de la Tierra y, por tanto, podría ser un buen lugar para buscar vida. ¿Y qué pasa? De momento, claro, lo que estamos detectando es los planetas más grandes. Entonces, estamos descubriendo muchos gigantes gaseosos. Los planetas terrestres todavía ya estamos descubriendo cada vez más porque la tecnología ha mejorado. Con el telescopio Kepler hemos descubierto muchos. Con su sucesor está empezando a funcionar todavía, pero ya estamos haciendo descubrimientos también. Y se está planteando, es decir, bueno, es que las exolunas que estén en la zona habitable y girando en torno a estos gigantes gaseosos puede que sean un buen lugar para buscar vida. Y ese sí es un gran acierto de Star Wars, porque juega con una idea que en aquel momento era altamente hipotética y hoy, sin embargo, seguimos sin haber encontrado vida en los lugares, pero no es descartable que encontremos alguna exoluna en el futuro. Todavía no se ha confirmado la presencia de alguna. Ya hay varias sospechas de exoplanetas donde podría haber una exoluna y alguna de ellas podría ser habitable. Y todos odiamos a los Ewoks. Sí. Curiosamente. Se odiaron mucho en su época, ahora son adorables, pero... Yo tenía unas sábanas de los Ewoks. Sí, pero yo me acuerdo cuando se estrenó la peli y todo el mundo se cagó en los Ewoks. Y mucha gente no recuerda
que hay películas de los e-books. Sí, hay parece, dos, parece que están como... Dos películas. como completamente Sí, sí, desaparecidas. Tenemos por ahí una... Ay, Tenemos aquí, ahí arriba, allí hay dos. arriba, ¿no? y ahí él había levantado la mano antes. Vas tú después. Yo creo que los e-books debe de ser con los midichlorianos. Llegaron los midichlorianos y dijeron, no, estos nos caen bien. O sea, era mejor esto que lo que habéis traído después, por favor. No los... Sí, exacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Uy, qué raro. Volviendo a lo de los robots, Sí. me gustaría pensar que si solo se habla de C3PO porque es parecido a los humanos, pero me parece que tiene más personalidad de R2D2, demuestra sin palabras, demuestra que tiene esa personalidad que tal vez le falte a C3PO. Sí. O sea, Bueno, volviendo a eso de que el claro. data lo comparaban ustedes con C3PO. Sí. Yo ahora mismo me pongo a pensar en el tema de que hay otros robots que tal vez presenten o para mí demuestren otro tipo de sensibilidad que tal vez C3PO no demuestre. Sí, bueno, aunque es un poco volver a lo que hablábamos de que, claro, el problema de Star Wars es que los robots están más especializados en diferentes funciones. R2D2 al final es un dron de combate. Bueno, sí, es un astrodroide que repara naves en el espacio. Exacto. Entonces, el que puedan ser más reflexivo R2 que C3PO, la realidad es que como en realidad no sabemos de qué habla R2 más que a través de los personajes, no sabemos realmente cuál es el grado de inteligencia de R2. Es decir, en ningún momento en Star Wars, dentro del universo de Star Wars, te cuentan cuál es la programación de R2. O sea, Pero es sí, más eso lo entiendo, pero yo hablo en el tema es algo tan deductivo que Sí. de eso hablo, ¿no? ¿Se puede hablar de las series de dibujos o de animación? ¿También está incluido en...? Sí, sí. O, Sí, sí, sí. o alguien me va a Sí, sí, tirar sí, una sí. piedra o algo. Dale, Que pregunta. porque, por ejemplo, se muestran muchas sus características de R2D2 o de los astrodroides en las series de las guerras clon, por ejemplo. Sí. Ahí es como que se ven, se intuyen todas esas cosas. Y se hablan, y de hecho hay capítulos enteros de esos droides. Entonces es como que, sin hablar, siguen demostrando esas características que creo que me asemejan un poco a Wall-E, por ejemplo, por poner ese ejemplo. Sí. Que sin palabras son reflexivos, te demuestran sentimientos. A eso me refiero, nada más. Sí, a ver, en ese sentido sí que hay, es un poco volver lo que decía, en cuanto a los androides, a que sean conscientes de su propia existencia y sean como personas, pero con una base mecánica, por decir así. A día de hoy no estamos en ese punto y por tanto es ficción. Pero sí que hay un punto interesante que creo que vale la pena rescatarte en cuanto a R2D2, es no habla como C3PO, no habla de una forma que podamos entender y en realidad si hay vida en otros lugares de la galaxia, no hablarán inglés ni hablarán español, hablarán de otra manera. Entonces, en ese sentido, R2D2, por ejemplo, sí es un buen ejemplo de qué podríamos esperar encontrarnos en un extraterrestre si algún día encontramos vida inteligente en otros lugares de la galaxia. Entonces, no nos resuelve la cuestión de los androides, no podrían ser como, a día de hoy no hay nada que nos haga pensar que pueden llegar a ser conscientes, ya digo, queda mucho camino por recorrer, pero en cuanto a la posibilidad de vida en otros lugares, seguramente lo que hablen otros extraterrestres que podemos encontrar que sean inteligentes se parezca más a algo como lo que hace R2 que a lo que hablamos nosotros. De hecho, R2 es más humano que C3PO. Pues tiene impulsos más humanos, Sí, ¿no? es verdad. Oye, tío. Eso es verdad. Sí, yo creo que eso viene también dado por lo que tú comentabas de la especialización, ¿no? Sí. No es necesario que R2D2 tenga ningún impulso Claro, a fin de cuentas, humano C3PO es- más allá de solucionar un problema y pegarle un empujón. C3PO, al fin de cuentas, al- es un robot de protocolo. O sea, él es correctísimo en todo. De R2 es más, pues Bueno, tiene pero sus arranques, tiene sus... La gracia de la química que tuvieron en esa época cuando se Sí. estrenó la peli era las discusiones que tenían Exacto, entre exacto. ellos, que no entendías nada, pero bueno, parecía que estaban discutiendo, ¿no? Sí, que uno era un mayordomo y el otro era un guerrero. Sí. Sí, sí. Tenía que Tío, tira. tira para adelante. Yo voy a hacer un pequeño aporte como lingüista. Sí. El tema de lo que estáis hablando de qué idioma hablarían, porque claro, es un universo tan extenso. Hay que decir, por ejemplo, C3PO es un robot de protocolo que domina millones de idiomas. De hecho, si se van a un planeta muy lejano, hace de intérprete. Sí. En ese caso, es cierto, yo creo que habría que asumir que la necesidad comunicativa entre tantos planetas habrá creado algún tipo de idioma común, o el hecho de que haya un idioma preponderante sobre el resto, en ese caso, pues llamémoslo sí. inglés. De hecho, creo recordar en alguna novela o en algún cómic que hablaban del básico.
Exactamente, O exactamente. sea, no hablaban de inglés ni de español, hablaban del básico. Sí, Mira, hablas en básico, ¿no? Entonces el básico era el idioma oficial de toda la galaxia. Sí, ese tipo de recursos es habitual en la ciencia ficción y en y en la fantasía, además, ¿no? En Juego de Juego de Tronos habla la lengua común. Vale, sí, es decir, encontramos a menudo ese tipo de juego, ¿no? De herramienta porque tiene, eso que dices tiene mucho sentido que haya un idioma. La realidad es que a día de hoy hay que recordar que nosotros hemos mandado mensajes a otros lugares de la galaxia, el mensaje de Arecibo es el más conocido y creemos que sabemos cuál es el idioma universal para hablar con cualquier criatura inteligente que pueda haber ahí y ya lo conocemos y ya existe, son las matemáticas. O sea, no es tanto el idioma sino los números, porque aunque nosotros el 1 lo representemos de una manera y los extraterrestres que puedan existir lo representarán de otra, el significado del 1 sí sabemos cuál es. Y el valor, por ejemplo, se llama el tiempo de transición fundamental del átomo de hidrógeno, la línea de 21 centímetros, es básicamente la cantidad de energía que emite un átomo de hidrógeno cuando cambia su estado de energía. ¿Vale? Es siempre la misma cantidad de energía. Entonces, si nosotros matemáticamente explicamos ese valor, y lo utilizamos como la llave, como la clave de traducción, digamos, de lo que hay en el disco de oro de las ondas Voyager, por ejemplo, una civilización que no va a saber nada de inglés, que no va a saber nada de matemáticas, ni siquiera va a saber cómo escribimos los números, va a poder descifrar eso y va a poder ver quiénes éramos y cómo nos comunicábamos. Entonces, en ese sentido, el lenguaje universal, ciñéndonos a la ciencia, serían las matemáticas, no sería ningún idioma que podamos crear. Vale, bueno, ahí ya no me voy a meter porque si no hago yo otra conferencia aparte. Lo que sí quiero hacer, voy a hacer un poco la pregunta aguafiestas, ¿vale? Porque, y de hecho voy a recurrir para esto a un concepto de la sociología que se llama la ilusio, es decir, la ilusión. Es decir, nosotros estamos dentro de un juego y si, por ejemplo, jugamos al parchís, nos dicen estas son las reglas y nosotros no las cuestionamos, sino simplemente jugamos. Entonces mi pregunta es, siguiendo ese concepto, ¿qué necesidad tenemos, yo os pregunto, qué necesidad tenemos de cuestionar científicamente todo lo que se nos presenta en Star Wars? Porque al fin y al cabo es ficción. ¿Me vas a permitir? Nos van a destruir la... No. Sí, obviamente yo creo que la idea no es cuestionar, la idea no es decir hay que ver qué de fallos tiene Star Wars, porque no, sino simplemente yo creo que ahí la labor divulgativa un poco que hace Alex es muy importante, sino es reflexionar sobre estos temas. Sí, claro. Sobre Destruyamos qué es la Star energía, Trek. sí, vamos. Y al final el cuestionar, entre comillas, Star Wars... No cuestionar, sino explicar, digamos. Claro, nos lleva a pues que empecemos a que hablemos precisamente, como dice Alex, de qué es posible, de qué no es posible y así mucha gente pues puede que incluso aprenda ciertos conceptos sobre lingüística, sobre ciencia, sobre Sí, que no conocía. la idea en cualquier caso de que claro, no es destruir Star Wars ni mucho menos, porque eso que digo, luego nos ponemos con Star Trek y ahí sí que... Tú parece que sí que quieras. Yo sí, ¿verdad? No, yo además que soy fan de Star Wars. O sea, yo, como decía, Star Trek he visto más bien poco. Star Wars es con lo que crecí, me encanta y no, o sea, la excusa de la charla es un poco, bueno, también la excusa para que venga yo a hablar de esto, porque si no estaría aquí, en vez de estar yo, estaría Mark Hamill hablándonos de su interpretación de Luke Skywalker, estaríamos todos maravillados, pero a mí me manda un poco la miseria. O sea, como digo, la idea no es ni mucho menos destruir Star Wars, además que es lo que decíamos, el cine al final tiene que entretener y tiene que contar una historia y nos tiene que gustar. Eso no quiere decir que no puedas decir, oye, pero esto tenía algo de real. O sea, ¿qué es lo que sabemos de la ciencia? ¿Hasta qué punto podemos esperar que lo que aparezca en Star Wars pueda pasar en el mundo real? Y decir, oye, pues mira, en este caso poco o nada. ¿Quiere decir eso que sea Star Wars una mala película o que no sea un entretenimiento válido? Para nada, al contrario. O sea, al contrario, yo soy el primero que está deseando que salga el episodio 9, que publiquen de una vez el tráiler, que no sé cuándo va a salir, y ver qué va a pasar. A ver si el episodio 8 se queda como una mala memoria o esto sigue, porque está esto por ver cómo termina, si el tren descarrila del todo o no. ¿Os gustan las nuevas? Opinión impopular, a mí me gustó mucho la última. Lo reconozco y porque precisamente por lo sorprendente, porque no había leído nada, no había visto nada, había visto los trailers y poco más. A mí me gustó más la última que la anterior. Sí, o sea, sí. A mí, sí, a mí es verdad que también. A ver, el episodio 7 me gustó. El episodio 7 me gustó. El 8 me gusta y, a ver, en realidad me gusta que los guionistas jueguen con nosotros con ese tipo de decisiones. Sí que es verdad que, como digo, no quiero hacer tampoco spoiler, hombre, me fastidia cómo termina la película y con ciertos personajes que en realidad no los llegamos a conocer. O sea, es más una cuestión de crítica al guión. Por eso digo, sé que quiero ver en el episodio 9 qué es lo que se hace, porque hay un par de personajes que en realidad, uno en particular, prácticamente cuando lo estamos empezando a conocer, nos lo quitan del medio y ver, bueno, vamos a seguir descubriéndolo en el siguiente o ya se ha quedado como bueno, pues vimos un poquito y no vimos más. Entonces, en ese sentido, bueno,
Tú mencionabas el concepto de cuestionar y precisamente yo creo que lo interesante que tenía este último episodio de Los Últimos Jedi era precisamente que cuestionaba muchas de los eventos que habían ocurrido en películas anteriores. Yo creo que precisamente es lo que cinematográficamente me parece que lo hacía que hace una película muy interesante. ¿Qué esperáis de la nueva? Sabiendo que vuelve JJ. Que no sea el retorno del Jedi. Que no sea el remake, ¿no? Del retorno del Jedi. A mí realmente lo que me indignó bastante era la primera, que fuera tan refrito de la De una primera nueva película, esperanza, que sí. tuviera la misma estructura, la misma. Tío, haz algo nuevo, haz algo diferente. Tenías un montón de ideas que te has pasado por el forro. Entonces, no sé, crea algo nuevo. Me indignó no la película en sí, sino la estructura solo. La estructura de la película encaja minuto por minuto con la primera película, la antigua, la del 77, y eso se hizo para que el fan volviera un poco a sentir lo que sentimos todos cuando se estrenó la antigua, pero yo creo que no, de una manera muy forzada y no funcionó. ¿Tú, Alex? Yo, si os soy sincero, sobre todo curiosidad de ver cómo lo van a cerrar, sobre todo porque es verdad que al final el episodio 8 yo creo que a muchos nos sorprendió en lo que pasa, ¿no? Yo creo que pocos esperábamos que se resolviese así, entonces, bueno, ver qué pasa, y luego está también la cuestión de ver qué pasa con Carrie Fisher, porque tenían una idea, vamos a ver cómo lo resuelven, porque creo que también es importante. ¿Cómo resuelven eso? Un personaje de esa importancia y además una actriz así, pues claro, ahí, por ejemplo, sí que espero que le hagan un homenaje en condiciones y algo que, dentro de lo que se han grabado, que no es lo que se grabó exactamente, pues que sea un buen broche de oro a una mujer que fue vital en Star Wars. De hecho, ahora que mencionamos la última, otro de los temas que tenía en mente también era el de la alimentación. De hecho, una de las cosas más criticables que hubo, ¿no? que enfadó a muchos fans de la última película era cuando Luke bebía, ¿no? directamente de un bicho, un chorro de leche, que suponemos que obviamente pues sería un animal que da algo que los humanos o lo que sea Luke pueden beber. Vemos estas bebidas tan coloridas, ¿no? Los tíos de Luke están bebiendo una leche azul. Me parece también muy simpático como incluso Darth Vader, ¿no? Les tiende una trampa a Han Solo y compañía en una cena que tienen ahí como un festín. Vemos a Jabba también comiendo y... Yo, más curiosidad por la ciencia de Star Wars, lo que siento curiosidad es por los retretes de Star Wars. Nunca se ¿Cómo es un váter en el universo de Star Wars? Hostia, ¿imagináis Darth Vader yendo al váter? No sé. La capa, ¿qué haces con la capa, no? ¿Se la remanga? No sé. ¿Te quitas el casco o no? Yo lo puntualizo. Pensaba que no se podía llegar más lejos, más abajo. Acabo de descubrir que sí. O sea, todavía era posible, había No, pero recovecos. es verdad, Star Wars, o sea, cualquier otra película de fantasía puedes imaginarte cosas que no están ahí, pero en estas son como tabúes, ¿no? ¿Alguna...? Ahí hay una chica. Chico, perdona. Es que no, desde aquí no... ¿Dónde no está veo. el micro? ¿Has desaparecido? ¿Micro por ahí? ¿Dónde está? Aquí. Hola. Ah, vale, hola. Vale, perdón. Ahí estáis mirando para allá, ¿no? Que mi pregunta era si me podría aclarar para vosotros qué es el general Grievous y cómo explicaríais desde un punto de vista anatómico biológico que esté vivo. Hostia. Joder, esa es buena. No sé. Hostia, a mí me habían dicho que esta era una charla agradable y tranquila. Madre mía. Es duro, ¿eh? Sí, Además era un robot que tosía. Lo que tiene Grievous es que mola mucho. Sí, no, o sea, yo Ya está. tengo que decir que he visto terceros grados que eran más amables que esto. O sea, pero, a ver, por contestar, por lanzar una teoría un poco de qué es el general Grievous. Grievous es como un cyborg, ¿no? Porque Sí, tiene eso es lo partes que iba a decir. humanas. Exacto. O sea, a ver, yo la interpretación que haría de Grievous es eso, que es una criatura biológica que tiene una integración bastante avanzada con la tecnología de su especie. Biológica, pero no humana. Exacto. Y también por aprovechar eso de la ciencia en Star Wars, una de las cosas que sí que se ha hablado en cuanto al futuro del ser humano y probablemente al futuro de civilizaciones que puedan existir en otros lugares de la galaxia que sean más avanzadas que nosotros es que
en algún momento seguramente habrá algún tipo de hibridación con la tecnología, porque en realidad, incluso a día de hoy podemos verlo, la tecnología está en todas partes. Sí, exacto. Por ejemplo, los implantes cibernéticos, cosas así que vemos no solo en Star Wars, sino muchas películas de ciencia ficción. Tiene sentido en cuanto a que lo biológico tiene fecha de caducidad. Nuestros cuerpos tienen una fecha de caducidad, se descomponen, etc. La tecnología no entre comillas. O sea, también se desgasta, pero el deterioro es mucho más lento. Y se ha planteado que quizás dentro de miles de millones de años, cuando el Sol llegue a su fase de gigante roja y haya que abandonar el sistema solar para encontrar otro lugar habitable, la tecnología habrá avanzado mucho, lógicamente, y es posible que nuestras mentes estén subidas a la nube, como si fuese Internet, y que viajemos en naves durante miles de años, pues eso, en forma como de androide, para explorar otras estrellas. Y es una solución más deseable porque el cuerpo biológico, en nuestro caso, pues da unos 80 años, más o menos. Una máquina puede tener el mismo soporte mecánico durante miles de años. Entonces, podrías hacer ese viaje sin ningún tipo de problema. Entonces, el General Grievous lo podemos tomar como un pequeño avance, ¿no?, de cómo podría ser esa hibridación, en este caso para la guerra, para el combate, pero cómo puede ayudar la tecnología a una criatura que a lo mejor sin esos implantes pues a lo mejor no tendría ni esa agilidad. ¿Y por qué no se arregla el asma? Bueno, paso a paso. O sea, Es un fallo de fabricación, le hicieron pulmones y... Fue al todo a 100 y aquello lo tenía, no había más. Hola. Hola. Yo, bueno, que estamos hablando aquí mucho de los fallos y tal, yo quería preguntaros que digamos, de los objetos del mundo Star Wars, ¿cuál os parece, es que aquí, aunque nos parece muy ilusorio y muy imaginativo, cuál os parece que son más científicamente correctos? O sea, o realistas. Objetos. Objetos, o sea, una nave o un androide o algo que os parece más correcto. A ver, la idea de las naves, algunas naves, en realidad el diseño de muchas naves de las que permanecen en el espacio de forma constante, sí es, por ejemplo, la Estrella de la Muerte, es una nave de combate en Star Wars, pero esa idea sí que se ha planteado en la ciencia. Una esfera gigantesca de decenas de kilómetros de diámetro tiene un nombre, es una esfera de Bernal, y es un prototipo de lo que podría ser una colonia orbital, una colonia en el espacio, en la que vivan seres humanos en su interior. Entonces, sería como una luna artificial, como es la Estrella de la Muerte, y en su interior tendríamos como una ciudad, y el cielo, no tendríamos el cielo, sino que veríamos la otra parte de la esfera y veríamos a los habitantes viviendo allí. Como en el interior de la pelota, ¿no? Como si estuviera... Exacto. Y al girar crearía la gravedad. Exacto. Exactamente. Giraría sobre su propio eje y ese movimiento simularía la gravedad de la Tierra. Entonces, ese, por ejemplo, como digo, no lo podemos crear a día de hoy porque nuestra tecnología todavía está muy verde para pensar en una construcción de ese tipo, pero científicamente no solo es que sea posible, es que en algún momento seguramente construiremos una esfera de Bernal, porque a día de hoy la posibilidad de pensar en terraformar Marte, por ejemplo, y convertirlo en una especie de Tierra, Marte en su conjunto, es mucho más difícil que pensar en considerarlo como una esfera de Bernal. Entonces ese, por ejemplo, es un ejemplo de un objeto que está en Star Wars y que en realidad es muy plausible. No lo podemos construir a día de hoy, pero es perfectamente válido. A mí se me ocurren los hologramas, por ejemplo, ¿no? La comunicación por hologramas, que se ve... Sí, los hologramas hoy en día también sería algo perfectamente posible, ¿no? Sí, también, desde luego. Los hologramas es otro ejemplo, sí, también es un gran ejemplo de cómo estamos avanzando en esa dirección. El mensaje de R2 con la princesa Leia dando el mensaje, de nuevo, es algo en lo que estamos avanzando, está más avanzado que construir una esfera de Bernal, bastante más, y también es otro ejemplo de tecnología que podemos ver en Star Wars que es perfectamente válida. Hola, buenas. Hola. Nada, sobre todo era para poder participar en un par de cosas que ya usted había hablado ahora mismo, por ejemplo, del tema de terraformar, que habéis mencionado muchas veces de que encontrar vida en otro lado. Yo a lo mejor veo más plausible convertir ciertas zonas en zonas habitables, como dicen las lunas, por falta de conexión, gasolineras, como quieras llamarlo. O la otra que ha comentado este señor, de lo del General Grievous. Sí. El tema del humano aumentado es una cosa que se ha tratado en la ciencia ficción durante mucho tiempo. Sí. Una película muy antigua, por ejemplo, Robocop. Ya estábamos hablando de combinar parte del ser humano con máquinas para intentar perfeccionar o suplir necesidades. Sí. Otra serie, otro anime, por ejemplo, Ghost in the Shell. Es algo que parece que va a ser lo más común en el futuro.
Simplemente era para eso, para Sí. participar Bueno, y ya- dar ya- otro punto de opinión. De hecho, actualmente ya existen cyborgs, ¿no? Gente que tiene marcapasos, eso ya es un cyborg. Sí, sí, O- de manera un poco... O, ¿cómo se llama? Prótesis de cadera, o claro. Sí, bueno, a ver, el cyborg clásico, digamos, en realidad es, mejora las capacidades del ser humano. Hoy en día lo que tenemos es, pues por suerte, gente que por lo que sea, no, pues un accidente, pierde una pierna además, pues que pueda seguir funcionando como un ser humano Sí. plenamente funcional, ¿no? Un marcapasos que permite que siga viviendo. No estamos todavía en ese punto de tener implantes que nos mejoren, que mejoren esas capacidades físicas, pero sí, llegarán, es cuestión de tiempo. Y comentabas también la idea de adaptar pequeñas regiones de un lugar. Esa es una posibilidad, lo que pasa es que es volver a algo que a día de hoy estamos lejos de poder pensar en ello. Es decir, de momento el primer paso, y es el que esperamos que pase en las próximas décadas, es construir una base lunar que tenga una población más o menos permanente. De momento al hacer de principio puente. serán... Sí, va a ser un proceso gradual. Primero una base lunar, está ese gran objetivo de llegar a Marte en la década de 2030, que Terraformar. veremos si cumple, y luego la terraformación que comentabas tú es algo que está muy lejos. A día de hoy, de hecho, se mueve entre la ficción y la realidad, porque físicamente, o sea, teóricamente es posible, pero hay muchos melones que abrir y ver cómo resolverlos para, por ejemplo, Y hacer que muchas Marte... generaciones. Sí, es algo que está todavía muy, muy lejos. Buenas. Voy a retroceder un poco en la conversación hasta el punto en el que contemplamos la posibilidad de que R2D2 fuese, de una manera menos clara, más parecido a un ser humano que C3PO. Y quiero comentar un detalle, creo que era en el episodio 7, en el que en una conversación BB8 es capaz de interpretar un símbolo de lenguaje no verbal, como es el pulgar hacia arriba, e interpretar en la morfología de su estructura cuál es la parte que más se puede parecer a eso y utilizarla de la misma manera. O sea, mi pregunta era, ¿qué pensabas sobre la capacidad de BB8 de utilizar lenguaje no verbal y de ser capaz de interpretarlo? O sea, la probabilidad de que BB8, siendo podamos una ver evolución algo. de R2D2, sean droides mucho más avanzados de lo que realmente somos capaces de interpretar, porque es capaz de levantar el pulgar sin tener pulgar. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que al final, como decíamos, Star Wars es ficción, es algo con lo que entretenernos. Es decir, los guionistas no piensan bueno, vamos a presentar a BB8 o a R2D2 como evoluciones de C3PO, por ejemplo. Entonces, ¿qué pensáis? Oye, pues a mí me parece perfecto, me parece totalmente válido. Lo que sí que podemos decir es posible que haya androides en algún momento que lleguen a ser capaces de expresarse a través del lenguaje no verbal, por ejemplo. Pues seguramente sí. El problema es, o sea, la gran barrera en realidad es conseguiremos algún día tener un robot que sea capaz de que existe, que sea capaz de entender la existencia, o que sea capaz de filosofar sobre algo, por ejemplo. Eso es mucho más complicado, pero, por ejemplo, programar a un robot para que sea capaz de expresarse de forma no verbal, con código de programación, no es excesivamente complicado. O sea, es algo que a día de hoy es muy difícil, pero no es imposible, no es algo que parezca imposible. Hacer que una máquina sea capaz de entender que existe, de entender el concepto de existir, eso es mucho más complicado. Entonces, como digo, o sea, esas variaciones sobre R2D2, BB8 y demás, al final las podemos simplificar y decir, bueno, es el lenguaje de programación en el que están programados, pues tienen los parámetros, sus programadores crean los parámetros para poder expresarse de forma no verbal, por ejemplo. No necesariamente quiere decir que uno sea más avanzado que otro, porque, como digo, hay que tener en cuenta que la base de Star Wars no es la ciencia, sino el contar una historia que sea entretenida. Claro, bueno, que me refiero que podría estar programado para que simulase una conciencia, pero puede no tener conciencia. Sí, no hay nada en... Cuando digas que sí, haz así. Exacto. Hablando de todo este mundo, es verdad que se escapa un poco más del campo que domino yo, pero sí que ha habido casos, ha habido estudios con animales para intentar ver si eran conscientes de que existen, porque eso es lo que entendemos que define a un ser humano. Y ha habido casos de animales que sí, había un loro que era capaz de, o se interpretaba así, los biólogos que lo estudiaban, que era capaz de entender que cuando se veía en un espejo se estaba viendo a sí mismo, que es una forma de poder entender que es consciente de su propia existencia.
¿Qué pasa? Claro, un loro al final repite lo que escucha, o sea, no le puedes preguntar, ¿te estás reconociendo? Porque vas a ver que tiene que responder que sí o que no en función de lo que le hayas enseñado. Entonces, no está claro si realmente los animales o qué tipos de animales pueden ser conscientes de su propia existencia. Pueden mostrar comportamientos que hagan pensar que sí, pero en realidad, como dices... Pueden ser formas de programación. Exacto, puede ser simplemente una forma de programación. Tú puedes... Incluso lo que se lleva ahora, ¿no? Un machine learning, ¿no? Que él va aprendiendo el lenguaje de aprendizaje que va viendo y analiza cómo se utiliza y lo usa. Eso es. Y la gracia es que lo usa bien. De hecho, una cosa que se hace mucho ahora mismo con el machine learning es inteligencia artificial que es capaz de crear cuadros a partir de imágenes. No quiere decir que se han convertido en pintores y que sean capaces de entender los matices del arte, sino que con ese código pues, son capaces de crear imágenes que parecen cuadros que podrían haber pintado un ser humano. En algunos casos hay otros que, bueno, es mejor no hablar de ellos porque bajaríamos aún más el nivel de la conversación, pero los ha habido. Bueno, chicos, vamos con una última pregunta. Allí hay una persona, no sé si hay alguno más, y ahí arriba hay dos también. O sea que... Ahí está el micro. Pues, afortunado. No se te... Buenas. Hola. Que, como usted ha dicho antes de la fuerza, principalmente, que son entre lanzamiento cuántico entre dos partículas, ¿eso se da entre todas las partículas que se conozcan? No. Es que es entrar en el campo de física cuántica y es también se escapa un poquito más de especialidad. No es entre todas las partículas, hace falta que se cumplan ciertos requisitos y de hecho es algo que todavía se está estudiando, es uno de los campos de investigación de la física. Lo que sí hemos visto es eso, que existe esa propiedad, que hay ciertos grupos de partículas que en ciertas condiciones son capaces de, una vez que se las separa y que no están en contacto, seguir una modificación que sufra una partícula, automáticamente sucede en la otra. Es interesante sobre todo pues, en cosas como... Hablando de Star Trek, la comunicación que sucede en tiempo real, se puede decir, bueno, ¿cómo podría ser posible? Porque decíamos antes, la velocidad de luz, cuando hablamos del hiperespacio, esa es la gran barrera en el universo. El problema para transmitir información, no la puedes transmitir en tiempo real porque la velocidad de luz es 300.000 km por segundo y es el tiempo que tarda en viajar. ¿Cómo la puedes transmitir más rápido? En relacionamiento cuántico sería una opción. En principio, claro, de momento de momento sí, es teórica. Como conocemos la base y podría funcionar así. Pero de momento lo que hemos visto es eso, es que hay dos partículas que, sin importar a qué distancia estén, pueden estar en dos puntos completamente opuestos del universo y en cuanto una cambia, la otra cambia justo en el mismo momento. No es necesario que pase el tiempo necesario que tardaría la velocidad de luz en transmitir esa información, sino que sucede inmediatamente. Pero como digo, es un comportamiento que observamos solo en el mundo de la física cuántica, hablamos del mundo de lo muy pequeñito. Ya para aplicarlo a cosas como la comunicación nos haría falta muchos descubrimientos y mucho avance del campo de la física cuántica para ver si realmente hay alguna forma de aplicarlo al mundo a gran escala, que es algo que a día de hoy, sinceramente, intentar responderte y decir ¿es posible? No tengo ni idea. Puede que sí, pero francamente si dijese que sí y lo afirmase estaría tirando con triple que no... Ni Stephen Curry. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya lo siento mucho, ya se nos vaya la hora. Muchísimas gracias a Ale, muchísimas gracias a Ramón por estar aquí con nosotros.